Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos 3 relatos épicos de la Biblia que nos muestran cómo Dios usó a hombres y mujeres comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Débora, Sansón y Gedeón nos enseñan sobre valentía, obediencia y el poder de confiar en el Señor en medio de desafíos aparentemente imposibles. En una época oscura para Israel, cuando el pueblo había olvidado a su Dios y vivía oprimido por el rey Javín de Canaán, una mujer llamada Débora se levantó como juez, líder y profetisa. Bajo la sombra de su palmera, impartía justicia y guiaba al pueblo, pero también escuchó la voz de Dios que la llamó a liderar a Israel en una batalla decisiva contra un enemigo formidable. Su valentía y fe en el Señor cambiaron la historia de su nación. En otro tiempo, un niño, nacido bajo un pacto especial de Nazareo, fue elegido para liberar a Israel de los filisteos. Sansón, dotado de una fuerza sobrehumana, vivió como un juez poderoso, pero también como un hombre que enfrentó luchas internas entre su misión divina y sus propias pasiones. Su vida es un relato de caídas y redención, mostrando que, aun en nuestra debilidad, Dios puede cumplir su propósito. Por último, nos encontramos con Gedeón, un joven que trillaba trigo escondido por miedo a los madianitas. En ese escenario de temor, el ángel del Señor lo llamó valiente guerrero y lo envió a liderar al pueblo de Israel. Con dudas y un ejército reducido, Gedeón confió en Dios y obtuvo una victoria milagrosa, demostrando que no es la fuerza humana, sino la mano divina, la que da el triunfo. Estas historias nos recuerdan que, cuando confiamos en Dios y obedecemos su llamado, Él usa nuestras vidas para transformar lo ordinario en extraordinario. Acompáñenos en este recorrido épico y transformador. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente a través de las ramas de la gran palmera, que se erguía como un monumento de esperanza en medio del desierto. Era bajo esta palmera, entre Ramá y Betel, donde yo, Débora, pasaba mis días, impartiendo justicia y ofreciendo consejo a los israelitas que venían de todas partes buscando dirección. El aire fresco de la mañana traía consigo un susurro de promesas divinas, y el murmullo del viento parecía mezclarse con las plegarias de nuestro pueblo. En esos tiempos oscuros, la nación de Israel vivía bajo la opresión del rey Javín de Canaán y su despiadado comandante, Sísara. Sabía que el Señor tenía un plan para nosotros. Con una fe inquebrantable, me preparé para la misión que Dios había puesto en mis manos. Mi nombre es Débora, la jueza valiente, y esta es mi historia. Nací en una época en que Israel estaba sumido en la opresión y el caos. Este período de oscuridad fue el resultado directo de la desobediencia y el abandono del pacto con Dios por parte de nuestro pueblo. Israel había comenzado a adorar a dioses extranjeros y a participar en prácticas paganas, olvidando las leyes y los mandamientos del Señor. Como resultado, Dios permitió que nuestros enemigos, los cananeos, nos oprimieran como castigo y para llamarnos al arrepentimiento. Los caminos eran inseguros, y las aldeas vivían bajo constante amenaza de saqueos. Los comerciantes evitaban las rutas principales, temerosos de los ataques y emboscadas. Las familias se refugiaban en sus hogares, siempre en alerta, mientras los soldados de Javín patrullaban con arrogancia, extorsionando y aterrorizando a los israelitas. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por los ocasionales gritos de terror o el sonido de los cascos de los caballos de los opresores cananeos. Mi familia, devota del Señor, me enseñó a confiar en su sabiduría y a seguir sus mandamientos con fervor.
Mi padre me contaba historias de los jueces anteriores y de cómo Dios había liberado a nuestro pueblo en el pasado. Estas historias encendieron en mí un profundo deseo de ver a Israel restaurado y libre. Recuerdo a mi madre tejiendo en las largas tardes, su voz suave cantando salmos de esperanza, mientras yo escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Mis días estaban llenos de aprendizaje y oración. Me sumergía en las Escrituras, buscando entender la voluntad de Dios para su pueblo. Sentía una llamada especial en mi corazón, una voz que me instaba a hacer una luz en medio de la oscuridad que envolvía a Israel. Mi fe se fortalecía con cada palabra de las Escrituras, y cada día sentía que el Señor me preparaba para algo grande. A medida que crecí, la reputación de mi sabiduría se extendió por toda la región. La gente venía de todas partes para escuchar mis consejos y recibir justicia bajo la sombra de la palmera que se convirtió en mi tribunal. Allí, entre Ramá y Betel, impartía juicios y resolvía disputas, guiada por la sabiduría que el Señor me otorgaba. Mis días estaban llenos de personas que buscaban solución a sus conflictos, desde disputas sobre tierras hasta problemas familiares. Escuchaba cada caso con atención, ofreciendo una perspectiva justa y equilibrada, siempre buscando la guía del Señor en cada decisión. Un día, el Señor me habló con claridad. Me reveló que había llegado el momento de liberar a Israel de la opresión cananea. Llamé a Barak, hijo de Abinoam, y le transmití el mandato del Señor. Reúne un ejército en el monte Tabor. Yo atraeré a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, con sus carros y tropas al río Sison, y lo entregaré en tus manos. Barak, aunque valiente, tenía dudas. Me dijo, si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Su temor reflejaba la desesperación de nuestro pueblo, pero también su fe en mi liderazgo. Acepté acompañarlo, asegurándole que el Señor nos daría la victoria, aunque la gloria no sería para él, sino para una mujer. Juntos, reunimos a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón y marchamos hacia el monte Tabor. La noticia de nuestra movilización llegó a Sísara, quien reunió sus 900 carros de hierro y todo su ejército. La tensión aumentaba mientras nos preparábamos para el enfrentamiento. Recuerdo cómo oré fervientemente al Señor, pidiendo su guía y protección. La noche antes de la batalla, el campamento estaba en silencio. Los hombres estaban nerviosos, pero mi presencia les daba valor. Caminé entre ellos, ofreciendo palabras de ánimo y recordándoles que el Señor estaba con nosotros. Sentía el viento en mi rostro y el olor de la tierra húmeda bajo mis pies, un recordatorio de la creación de Dios que nos rodeaba. Los soldados se preparaban en silencio, afinando sus armas y revisando sus armaduras. Las caras de los hombres reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaban los últimos detalles antes del amanecer. El cielo estaba despejado, y la luna iluminaba tenuemente el campamento, creando sombras alargadas que danzaban con cada movimiento. Al amanecer, el Señor me dio la señal. Dije a Barak, levántate, hoy es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Con esa convicción, Barak y su ejército descendieron del monte Tabor hacia el valle. El Señor confundió a Sísara y a su ejército. Las lluvias torrenciales hicieron que el río Sison se desbordara, empantanando los carros de hierro y sembrando el caos entre los soldados cananeos. Barak y sus hombres aprovecharon la ventaja, persiguiendo y derrotando a Sísara y a su ejército. El campo de batalla estaba lleno de gritos y el sonido del metal chocando contra metal. Podía ver a Barak liderando a sus hombres con valentía, su espada brillando bajo el sol, mientras avanzaban contra el enemigo. Sísara, viendo su derrota, abandonó su carro y huyó a pie. Encontró refugio en la tienda de Jael, esposa de Heber el Ceneo. Heber el Ceneo había roto su alianza con los cananeos y se había unido a Israel en secreto. Aunque Heber no buscaba la gloria, su valentía y sabiduría fueron esenciales para nuestra victoria. Su conocimiento del terreno y su posicionamiento estratégico ayudaron a preparar el terreno para la caída de Sísara. En silencio, Heber trabajó para asegurar la victoria de Israel.
demostrando que la fidelidad a Dios y a su pueblo puede tomar muchas formas. Jael lo acogió y con astucia y valentía lo mató mientras dormía, cumpliendo así la profecía de que una mujer recibiría la gloria de la victoria. Con la muerte de Sísara, la opresión de Jabín sobre Israel comenzó a desmoronarse. Nuestro pueblo celebró la liberación con cánticos y danzas, y yo compuse un cántico de victoria, recordando la fidelidad del Señor y el valor de los guerreros de Israel. Las calles de las aldeas se llenaron de alegría, y el sonido de la música resonaba en cada rincón. Las mujeres cantaban y bailaban, sus vestiduras ondeando al ritmo de la música, mientras los niños corrían y jugaban sin temor. La victoria sobre Sísara fue una señal de la mano poderosa de Dios sobre Israel. La atmósfera de celebración impregnaba el aire, un testimonio de la fidelidad de Dios y del poder de la unidad bajo su guía. Durante 40 años, Israel vivió en paz bajo mi liderazgo. Continué impartiendo justicia y guiando al pueblo en el camino de la rectitud. Mi vida fue dedicada a servir al Señor y a mi nación, asegurando que nuestra adoración y fidelidad a Dios nunca flaquearan. Establecí escuelas para enseñar las leyes del Señor y promulgué reformas para erradicar la idolatría y las injusticias. Mi esposo, Lapidot, me apoyó en todo momento, y juntos trabajamos para fortalecer la fe y la moral de nuestro pueblo. Lapidot, un hombre de gran devoción, estaba siempre a mi lado, ofreciendo su sabiduría y consejo en momentos de incertidumbre. Su amor por Dios y por nuestro pueblo fue una fuente constante de fortaleza para mí. Recuerdo las tardes que pasaba enseñando a los niños sobre las leyes de Dios, viendo sus ojos brillar con curiosidad y esperanza. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you can get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Las mujeres de Israel se unieron para tejer mantos y preparar alimentos, fortaleciendo nuestra comunidad y asegurando que nadie pasara hambre. También, a lo largo de estos años, me aseguré de que la memoria de nuestras victorias y de las enseñanzas de Dios se transmitieran de generación en generación. Se levantaron monumentos y se escribieron pergaminos para que la historia de cómo Dios nos liberó de la opresión cananea no fuera olvidada. Enseñé a los líderes locales a gobernar con justicia y compasión, inspirándolos a buscar siempre la guía del Señor en todas sus decisiones. Había figuras clave en este proceso, personajes cuya contribución fue vital, aunque poco conocida. Además de Heber el Ceneo y mi esposo Lapidot, los ancianos y líderes locales desempeñaron roles cruciales en mantener la cohesión y la moral del pueblo. Estos hombres y mujeres se aseguraron de que las enseñanzas y leyes del Señor se transmitieran de generación en generación, y su trabajo silencioso y constante fue la columna vertebral de nuestra sociedad. En los días de festividades y reuniones, compartía relatos de nuestras victorias y recordaba a la gente el poder de Dios y su amor por nosotros. Los ancianos narraban a los jóvenes cómo el Señor había respondido a nuestras oraciones y había guiado nuestros pasos. Estas historias fortalecían nuestra fe y nos unían como nación,
recordándonos siempre que nuestra fortaleza provenía del Señor. A medida que envejecía, veía con satisfacción cómo Israel prosperaba bajo la mano protectora del Señor. Mi rol como jueza y profetisa fue un llamado divino que acepté con humildad y gratitud. A lo largo de mi vida, he aprendido que la verdadera fortaleza y liderazgo vienen de la fidelidad a Dios y de servir a los demás con amor y justicia. Pasaba mis últimos años escribiendo mis memorias y reflexionando sobre todas las maravillas que el Señor había hecho por nosotros. A menudo me sentaba bajo la palmera que había sido mi tribunal, recordando los días de mi juventud y la manera en que el Señor había guiado cada uno de mis pasos. Sentía una profunda paz al saber que había cumplido con el propósito que Dios me había encomendado. Los niños venían a escuchar mis historias, y yo les hablaba de la grandeza de Dios y de cómo Él siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Mis palabras eran un legado para las generaciones futuras, un recordatorio de que nuestra verdadera fuerza y esperanza siempre están en el Señor. Cuando miro hacia atrás en mi vida, veo un tapiz tejido por la mano de Dios. Desde mi niñez, sentí su llamado y su presencia guiándome. La batalla en el río Sison no fue solo una victoria militar, sino un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros, luchando nuestras batallas. Las enseñanzas y juicios que impartí fueron inspirados por su sabiduría, y cada decisión que tomé fue para glorificar su nombre. La paz y prosperidad que disfrutamos durante mi tiempo como jueza son testimonio de lo que Dios puede hacer cuando un pueblo se vuelve a Él con todo su corazón. Espero que las futuras generaciones de Israel siempre recuerden que nuestra verdadera fortaleza y salvación provienen del Señor, que sigamos caminando en sus caminos, confiando en su guía y buscando su justicia en todo lo que hacemos. Mi vida ha sido un viaje de fe, marcado por desafíos y triunfos. He visto cómo el Señor transforma la debilidad en fortaleza, la duda en fe y la opresión en liberación. Que mi historia sirva de inspiración para todos aquellos que buscan caminar con Dios, recordando siempre que Él es nuestro guía, nuestro protector y nuestra esperanza eterna. A lo largo de mis años, he visto cómo la mano de Dios trabaja de maneras misteriosas y poderosas. He aprendido que, aunque los desafíos sean grandes y las pruebas difíciles, la fidelidad al Señor y la confianza en su plan siempre nos llevarán a la victoria. Cada batalla, cada decisión y cada momento de mi vida ha sido una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse. Recuerdo claramente la primera vez que sentí el llamado de Dios. Estaba orando en la quietud de la madrugada cuando una voz suave pero firme me habló en lo más profundo de mi ser. Débora, te he elegido para ser mi instrumento de justicia y liberación para mi pueblo. Esas palabras resonaron en mi corazón, llenándome de una paz y determinación que nunca antes había conocido. Supe en ese instante que mi vida tenía un propósito mayor y que el Señor estaba conmigo en cada paso del camino. Mi vida es un testimonio de la bondad y fidelidad de Dios. Desde mi juventud, cuando aprendí los caminos del Señor, hasta mi liderazgo como jueza y profetisa de Israel, cada momento ha sido una oportunidad para glorificar su nombre. La victoria sobre Sísara fue solo uno de los muchos milagros que Dios obró a través de mí, y cada día doy gracias por haber sido parte de su plan divino. En mis últimos días, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, solía reflexionar sobre las innumerables bendiciones que el Señor nos había otorgado, los rostros de los niños, las sonrisas de las mujeres y la paz en los corazones de los hombres eran pruebas vivientes de la gracia de Dios. Cada vez que alguien me preguntaba cómo logramos tal paz y prosperidad, respondía con humildad: todo es por la mano del Señor, quien nunca nos abandona. Que mi vida y mis palabras sigan siendo un faro de esperanza y fe para todos los que buscan la verdad y la justicia. Que cada generación que venga después de mí recuerde siempre que, con Dios, todas las cosas son posibles, y que en medio de la oscuridad siempre habrá una luz que nos guíe hacia la victoria. Ahí estaba yo, el centro de un espectáculo grotesco, arrancado de la oscuridad de mi celda,
y arrojado ante los ojos burlones de mis enemigos. Los principales de los filisteos, reunidos en un acto de adoración a Dagón, su dios, se regodeaban de mi caída, proclamando su victoria como un regalo divino. Mientras yo, cegado y encadenado, me convertía en el juguete de su cruel diversión. Me guiaron hasta el espacio entre las columnas, pilares que sostenían el techo de este templo de injusticia, y allí, entre el clamor de sus risas y el eco de sus burlas, encontré mi momento. Con el corazón pesado por la derrota pero inflamado por una última súplica de fuerza, clamé a Jehová: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Mi oración no fue solo por venganza, sino por justicia, por un último acto de liberación, no solo para mí, sino para mi pueblo. Y entonces, con manos extendidas, mis dedos encontraron los fríos pilares de piedra. Con todo lo que quedaba en mi ser, empujé. Señor, déjame morir con los filisteos. Grité con todas mis fuerzas, y con un rugido que pareció sacudir los mismos cimientos de la tierra, la estructura cedió. Las columnas, como mi propia vida, se desplomaron, llevando consigo a los opresores y sus seguidores, sellando así mi destino junto al de aquellos que me habían reducido a menos que nada. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Sansón y esta es mi historia. En una época de gran tribulación para Israel, marcada por 40 años bajo el yugo de los filisteos, comienza mi relato. Mis padres vivían en Zora, una región de la tribu de Dan. Mi padre, Manoa, y mi madre, quien había permanecido estéril a lo largo de su vida, anhelaban con todo su corazón el don de la paternidad, un deseo profundo que parecía destinado a permanecer incumplido. Sin embargo, lo que parecía imposible para el hombre era parte de un designio divino para Dios. Un día, un ángel del Señor se apareció a mi madre, revelando un futuro que ella apenas podía comprender. Le fue anunciado que, contra toda esperanza, concebiría y daría a luz un hijo. Este niño, que era yo, estaba destinado a ser un nazareo desde su nacimiento, consagrado a Dios en cuerpo y espíritu. El ángel impuso condiciones estrictas. Ella debía abstenerse de vino y sidra, y evitar cualquier alimento impuro, preparándose así para mi llegada, una llegada que marcaría el comienzo del cambio para Israel. El ángel le dijo que yo, su hijo, no sería un niño ordinario. Mi vida estaría dedicada a una misión divina: comenzar la liberación de nuestro pueblo de la opresión filistea. Desde mi concepción, se me apartó para ser un instrumento de Dios, con la prohibición de que navaja alguna tocara mi cabeza, simbolizando mi eterna consagración. Mi madre, sobrecogida por la majestuosidad y el temor que inspiraba este mensajero celestial, corrió a contarle a mi padre lo sucedido. Con asombro y reverencia, narró su encuentro, describiendo al ángel como un ser de apariencia formidable, tan imponente que no se atrevió a indagar sobre su origen o nombre. El mensaje era claro: yo sería nazareo de Dios desde mi nacimiento hasta mi muerte, marcado para una vida de dedicación y propósito divino. Tras la revelación divina a mi madre sobre mi nacimiento y propósito, mi padre, Manoa, movido por la fe y el deseo de entender plenamente el mandato divino, oró a Jehová, suplicando que el mensajero celestial regresara para instruirnos sobre cómo criar al niño que estaba por nacer. Dios, en su misericordia, escuchó la súplica de mi padre. El ángel de Jehová se manifestó nuevamente ante mi madre, esta vez en el campo, lejos de los ojos de Manoa. Prontamente, mi madre fue en busca de mi padre para compartirle la noticia de esta segunda aparición. Al saberlo, mi padre, con el corazón lleno de asombro y esperanza, se apresuró a encontrarse con el ángel. ¿Eres tú el varón que habló a mi mujer?, preguntó mi padre. Yo soy, confirmó el ángel. La ansiedad y el deseo de saber más sobre mi futuro y cómo debían prepararse para mi llegada impelieron a mi padre a indagar sobre la manera de vivir que debería adoptar yo, el niño prometido. El ángel reiteró las instrucciones dadas anteriormente, subrayando la importancia de la abstinencia de vino, sidra y cualquier cosa impura, en consonancia con mi consagración como nazareo desde el nacimiento. En un gesto de hospitalidad y reverencia,
Mi padre ofreció retener al ángel para prepararle un cabrito, sin saber aún que estaba en presencia de un ser celestial. El ángel, revelando su naturaleza divina, declinó la oferta de alimento terrenal, sugiriendo en cambio que cualquier ofrenda debería ser elevada a Jehová. La curiosidad de mi padre lo llevó a preguntar por el nombre del ángel, a lo que éste respondió con misterio, dejando claro que su nombre era admirable, más allá de la comprensión humana. Ante esta revelación, mis padres ofrecieron un holocausto a Jehová. En ese momento sagrado, un prodigio ocurrió ante sus ojos. Mientras la llama consumía la ofrenda, el ángel ascendió al cielo en medio de la llama, dejando a mis padres en asombro y postrados en adoración. Solo entonces comprendieron verdaderamente que habían estado en presencia de un enviado de Dios. Aterrorizado por la magnitud de lo presenciado, mi padre temió por nuestras vidas, creyendo que ningún mortal podría ver a Dios o a su mensajero y seguir viviendo. Sin embargo, mi madre, con sabiduría y fe, lo tranquilizó, asegurándole que si Jehová hubiera deseado nuestra muerte, no habría aceptado nuestras ofrendas, ni nos habría revelado estos maravillosos designios. Así nací, bajo el nombre de... Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Sansón, bendecido desde el vientre con una promesa divina. Crecí en Zora, un lugar entre las colinas de la tribu de Dan. Mis primeros años estuvieron envueltos en el misterio de mi consagración como nazareo, una dedicación que me diferenciaba no solo en mis restricciones dietéticas y mi cabello nunca cortado, sino también en el propósito que Dios tenía para mí. Mis padres me enseñaron a vivir de acuerdo con los preceptos entregados por el ángel del Señor, aunque el verdadero alcance de mi llamado solo comenzaría a revelarse con el tiempo. La adolescencia trajo consigo los desafíos propios del crecimiento, pero en mi caso, estos se entrelazaban con los primeros destellos de una fuerza sobrehumana. No era un joven común. Los juegos de fuerza y los retos físicos entre mis compañeros se convertían en escenarios donde lo extraordinario se manifestaba, dejando asombro y a veces inquietud entre los que me conocían. Estos años de formación tejieron la tela de mi carácter, entretejiendo la fe inculcada por mis padres con las experiencias personales de poder divino. Sin embargo, también fui testigo de la opresión de nuestro pueblo a manos de los filisteos, lo que avivaba en mi corazón un deseo de liberación y justicia. A medida que crecía, este deseo se convertiría en el motor de mis acciones, impulsándome hacia el destino que había sido profetizado antes de mi nacimiento. En aquellos días, mi corazón fue capturado por una visión inesperada durante una visita a Timnat. Allí, mis ojos se posaron sobre una mujer filistea que encendió un fuego dentro de mí. Un deseo que superaba el entendimiento de mis padres y el mío propio. Movido por una atracción que no podía negar, informé a mis padres de mi decisión, insistiendo en que ella era la elegida para ser mi esposa. A pesar de la preocupación evidente de mis padres, quienes se preguntaban por qué debería buscar esposa entre los filisteos, nuestros opresores, en lugar de entre nuestro propio pueblo. Lo que ni mis padres ni yo sabíamos en ese momento
era que mi atracción por esta mujer filistea formaba parte de un designio mayor. Jehová estaba guiando mis pasos, buscando una oportunidad para actuar contra los filisteos, quienes por aquel entonces ejercían su dominio sobre Israel. Así, acompañado de mis padres, me dirigí nuevamente a Timnat. En el camino, cerca de las viñas de Timnat, me desvié del sendero y me quedé atrás de mis padres, momento en el cual me enfrenté a una prueba de fuerza y fe. Un joven león se abalanzó sobre mí rugiendo, una amenaza mortal que hubiera atemorizado al más valiente. Sin embargo, el Espíritu de Jehová descendió sobre mí, dotándome de una fuerza sobrenatural con la que despedacé al león, tan fácilmente como uno podría desgarrar un cabrito, y todo ello sin portar arma alguna en mis manos. Este acto de poder divino lo mantuve en secreto, no revelando a mis padres la hazaña realizada tras haberme desviado del camino. Tiempo después, al regresar por la mujer que había cautivado mi corazón, tomé un desvío hacia el lugar del encuentro con el león. Para mi sorpresa, en el cadáver del león, ahora un mero esqueleto, descubrí un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomé de la miel y me deleité con ella en mi camino, compartiendo también con mis padres, sin revelarles el origen de aquel dulce hallazgo. Allí, mi padre preparó el encuentro con la mujer filistea que había capturado mi corazón, y se celebró un banquete, como era costumbre entre los jóvenes de aquel tiempo. Durante el festejo, se me unieron 30 compañeros, designados por los filisteos, para compartir los días de celebración. En medio del banquete, decidí plantear un desafío a mis acompañantes, proponiéndoles un enigma que si resolvían, les premiaría con 30 vestidos de lino y 30 conjuntos de fiesta. El enigma estaba inspirado en el encuentro con el león que había matado en mi viaje anterior. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Durante 3 días, el misterio los confundió sin que lograran hallar la respuesta. Al acercarse el final del banquete, y bajo la presión de no poder resolver el acertijo, los compañeros recurrieron a una treta. Amenazaron a mi prometida, instándola a descubrir el secreto del enigma bajo la amenaza de quemar su casa. Angustiada, ella vino a mí, llorando, insistiendo en que compartiera la solución, alegando que mi reticencia era una muestra de falta de amor. A pesar de mi resistencia inicial, la constante presión durante los 7 días de festividad me llevó finalmente a revelarle el secreto, el cual ella, a su vez, compartió con los filisteos. En el último día, justo antes del atardecer, los hombres de la ciudad se me acercaron con la solución, proclamando que nada es más dulce que la miel, ni más fuerte que el león, insinuando así que habían descifrado mi acertijo. Sin embargo, reconocí la intervención de mi prometida en su descubrimiento y les respondí con amargura: si no hubierais arado con mi novilla, jamás habríais resuelto mi enigma. Movido por un impulso divino, el Espíritu de Jehová se apoderó de mí y descendí a Ascalón, donde enfrenté y di muerte a 30 hombres, despojándolos de sus vestimentas para pagar la deuda de mi apuesta. Regresé a casa de mi padre, lleno de ira por la traición, mientras que mi prometida fue entregada a otro, a quien había considerado mi amigo. Después de un tiempo, coincidiendo con la temporada de la siega del trigo, decidí visitar a mi esposa, llevando un cabrito como presente, con la esperanza de reconciliarnos. Sin embargo, al llegar me encontré con la negativa de su padre para permitirme entrar al aposento de mi esposa. Su justificación fue que, creyendo que la aborrecía, había decidido darla en matrimonio a otro hombre, sugiriéndome que en su lugar tomara a su hermana menor, a quien consideraba más hermosa. Ante esta situación, expresé que cualquier acción que emprendiera contra los filisteos desde ese momento no sería culpa mía. Movido por un impulso de justicia y venganza, cacé 300 zorras, las cuales até de cola a cola, colocando una antorcha encendida entre cada pareja. Luego, solté las zorras en los campos de trigo de los filisteos, incendiando así no solo las cosechas, sino también las reservas almacenadas, las viñas y los olivares, causando una destrucción masiva. Cuando los filisteos investigaron quién había sido el causante de tal devastación, se enteraron de que fui yo, Sansón, motivado por la injusticia de haber sido despojado de mi esposa, quien había sido entregada a otro hombre. En respuesta, los filisteos ejercieron una cruel venganza
al quemar viva a mi esposa y a su padre. Frente a esta atrocidad, juré vengarme de los filisteos, prometiéndoles una represalia por sus actos. En mi ira, los ataqué con gran furia, causándoles una gran mortandad, golpeándolos en una masacre sin precedentes. Después de este acto de venganza, me retiré a vivir en la cueva de la peña de Etam, buscando refugio y meditación tras los intensos eventos que se habían desencadenado. Tras mis actos de venganza contra los filisteos por la injusticia cometida hacia mí y mi familia, los filisteos, en represalia, subieron y establecieron su campamento en Judá, extendiéndose hasta Leí. Los habitantes de Judá, sorprendidos y temerosos ante la presencia de los filisteos, cuestionaron el motivo de su incursión. Los filisteos declararon su intención de capturar a Sansón, buscando venganza por las acciones que había llevado a cabo contra ellos. En respuesta a esta amenaza, 3000 hombres de Judá fueron a la cueva de la peña de Etam para confrontarme. Me reprocharon por mis acciones, argumentando que mi lucha contra los filisteos había traído problemas sobre ellos, que vivían bajo el dominio filisteo. Yo, sin embargo, defendí mis acciones con firmeza, afirmando que simplemente les había hecho lo mismo que ellos me hicieron a mí y a mi familia. Los hombres de Judá, aunque reacios a hacerme daño directamente, decidieron atarme con 2 cuerdas nuevas y entregarme a los filisteos para evitar mayores conflictos. Aseguraron que no buscaban mi muerte, sino simplemente entregarme a los filisteos. Confiando en la protección divina, accedí a ser atado y llevado ante mis enemigos. Cuando fui llevado a Leí, los filisteos me recibieron con gritos de triunfo, pero no contaban con la intervención del Espíritu de Jehová. La fuerza divina descendió sobre mí, haciendo que las cuerdas que me ataban se desintegraran como si hubieran sido quemadas por fuego. Liberado de mis ataduras, encontré una quijada de asno fresca, con la cual ejecuté una hazaña extraordinaria, matando a 1000 hombres filisteos. Este acto de fuerza sobrenatural quedó marcado en la memoria colectiva, dando a aquel lugar el nombre de Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Tras esta victoria, la fatiga y la sed me abrumaron, llevándome a clamar a Jehová por agua. En un acto de misericordia y reconocimiento a la salvación otorgada, Dios proveyó milagrosamente agua de una cuenca en Leí, permitiéndome rehidratarme y recuperar mis fuerzas. Agradecido por esta provisión divina, nombré a aquel lugar En-Hakkore, que significa la fuente del que clamó, un testimonio eterno de la ayuda de Dios en momentos de necesidad. Una noche, decidí visitar Gaza, una de las principales ciudades filisteas, donde vi a una mujer ramera que despertó mi interés y pasé la noche con ella. Sin embargo, mi presencia en la ciudad no pasó desapercibida. Los habitantes de Gaza pronto se enteraron de que me encontraba entre ellos y vieron una oportunidad para capturarme. Planearon una emboscada, esperando silenciosamente toda la noche en la puerta de la ciudad, creyendo que podrían sorprenderme al amanecer y matarme. Pero no dormí hasta el amanecer. A medianoche me levanté y, acercándome a las puertas de la ciudad, realicé un acto de fuerza sobrenatural que dejaría una marca indeleble en la memoria de los filisteos y serviría como un testimonio más de la protección divina sobre mi vida. Tomé las puertas de la ciudad, junto con sus 2 postes, arrancándolos de raíz, barra y todo. Luego, cargué estas enormes estructuras sobre mis hombros y las subí a la cima de un monte frente a Hebrón, demostrando así no solo mi fuerza física, sino también la futilidad de los intentos de los filisteos por controlarme o derrotarme. Este acto no solo fue una huida milagrosa, sino también una declaración de desafío y soberanía frente a los filisteos, mostrando que, a pesar de sus esfuerzos por someter a Israel y a mí, la mano de Jehová me protegía y me dotaba de una fuerza incomparable para enfrentar y superar los desafíos impuestos por mis enemigos. Después de los eventos en Gaza, mi corazón encontró una nueva pasión en el valle de Sorek, donde me enamoré de Dalila. Este amor, sin embargo, me llevaría a enfrentar la prueba más dura de mi vida. Los príncipes de los filisteos, al enterarse de mi nueva afición, vieron en Dalila la llave para descubrir el secreto de mi invencible fuerza. Se acercaron a ella con una oferta tentadora. Cada uno le daría 1100 siclos de plata si lograba engañarme para revelar el origen de mi poder.
Dalila, movida por la promesa de riqueza, aceptó el desafío de los príncipes filisteos. Con astucia y dulzura, me presionó para que confesara en qué residía mi gran fuerza. En nuestro primer encuentro sobre este tema, le mentí, diciéndole que si me ataban con 7 mimbres verdes que no estuvieran secos, perdería mi fuerza. Los filisteos, siguiendo este consejo, intentaron subyugarme de esta manera, pero fracasaron, pues rompí los mimbres como si fueran hebras de estopa. Dalila, frustrada pero no desalentada, me confrontó por engañarla y pidió nuevamente conocer el secreto de mi fuerza. Esta vez inventé otra falsedad, diciéndole que si me ataban con cuerdas nuevas, sería debilitado. Pero, al igual que antes, cuando los filisteos intentaron capturarme de esta manera, rompí las cuerdas sin esfuerzo. La persistencia de Dalila no tenía límites. Tras acusarme nuevamente de engañarla, propuse una tercera mentira: que mi fuerza desaparecería si mis 7 guedejas de cabello eran tejidas en un telar. Como era de esperarse, este método también falló, ya que me liberé fácilmente cuando Dalila gritó que los filisteos venían por mí. Dalila, usando su influencia sobre mí, cuestionó mi amor por ella, argumentando que si realmente la amaba, no le ocultaría mis secretos. Su insistencia diaria y la presión emocional. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Me llevaron a un estado de angustia profunda. Finalmente, vencido por su persistencia y quizás por el amor que sentía hacia ella, cometí el error de revelarle el auténtico secreto de mi fuerza, mi voto nazareo a Dios y que nunca se había usado navaja sobre mi cabeza. Dalila, sabiendo ahora la verdad, organizó el momento para mi caída. Convocó a los príncipes filisteos, quienes llegaron con el dinero prometido. Mientras yo dormía en sus rodillas, ella llamó a un hombre para que me rapara las 7 guedejas de mi cabeza. Al hacerlo, mi fuerza me abandonó, cumpliendo la profecía de mi debilidad una vez rapado. Al despertar, intenté liberarme como en ocasiones anteriores, sin darme cuenta de que Jehová se había apartado de mí. Los filisteos me capturaron fácilmente, me sacaron los ojos y me llevaron a Gaza. Mis días en la cárcel de Gaza fueron de profundo sufrimiento y reflexión. Privado de mi vista, me encontraba en un estado de constante vulnerabilidad, una sombra del hombre que alguna vez fui, aquel que con su fuerza desafiaba ejércitos y realizaba proezas inimaginables. Cada día en la prisión era un recordatorio palpable de las consecuencias de mis acciones y de la traición que había sufrido. Me vi reducido a la más humillante de las tareas, moler grano, una labor reservada para los esclavos. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, hubo un atisbo de esperanza, un recordatorio sutil pero constante de que Jehová no había terminado conmigo. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente. Ese último día, el día de mi venganza y redención, comenzó como cualquier otro en mi cautiverio, pero se transformaría en uno que quedaría marcado en la historia de mi pueblo. Los filisteos, llenos de júbilo por su victoria sobre mí, me sacaron de la cárcel para hacerme el centro de sus burlas, en una gran celebración en honor a Dagón, su dios, a quien atribuían mi captura. Me llevaron al templo, un lugar repleto de hombres y mujeres, incluidos todos los principales de los filisteos, para divertirse a mi costa. La ironía de mi situación era palpable. El hombre que una vez había causado terror entre los filisteos, ahora servía de entretenimiento para ellos. Pero incluso en mi debilidad,
Jehová estaba preparando el escenario para su gloria. Guiado por un joven hasta las columnas que sostenían el edificio, pedí ser colocado entre ellas. Allí, en mi humillación, clamé a Jehová por última vez, pidiendo ser fortalecido no por mi bien, sino para cumplir su voluntad y ejecutar un acto final de juicio sobre los filisteos. Cuando ejercí toda mi fuerza sobre las columnas, sentí una vez más el poder de Jehová fluir a través de mí. Con un rugido ensordecedor, el templo comenzó a derrumbarse, sepultando bajo sus ruinas a los líderes y seguidores filisteos, y a mí con ellos. Fue un momento de catarsis, no solo para mí, sino para Israel, ya que este acto significaba un golpe devastador contra nuestros opresores. En mi muerte, causé más bajas enemigas que en toda mi vida, un testimonio del poder de Dios, obrando a través de la debilidad humana. Tras mi muerte, mi familia descendió para recuperar mi cuerpo de entre los escombros. Me llevaron y me sepultaron en el sepulcro de mi padre Manoa, entre Zora y Estaol. A pesar de mis fallos y debilidades, fui juez de Israel durante 20 años, luchando contra la opresión filistea. Mi final, marcado por un acto de sacrificio y fe, sirve como un recordatorio del poder divino y de la soberanía de Dios, incluso en las circunstancias más desesperadas. Este acto final no fue solo una venganza personal, sino un cumplimiento del propósito divino, demostrando que, a pesar de nuestras fallas, Dios puede obrar a través de nosotros para llevar a cabo su justicia. Y ahí estaba yo, en medio de la oscuridad de la noche, un humilde agricultor de la tribu de Manasés. Con solo 300 hombres escogidos, armados únicamente con antorchas, cántaros y cuernos, avanzamos hacia el campamento enemigo que se extendía como una plaga, vasto como langostas que cubrían la tierra. Nuestros enemigos eran más de 135.000 guerreros entrenados, mientras nosotros éramos solo 300 agricultores. Pero confiábamos en la promesa divina, en la fuerza que nos otorgaría el Todopoderoso. En medio de la noche, lanzamos un ataque sorpresa, clamando el nombre del Señor mientras hacíamos sonar nuestros cuernos y rompíamos los cántaros, inundando el campamento con luz y confusión. El estruendo de nuestros cántaros y el resplandor de las antorchas parecían desafiar a la misma oscuridad. El enemigo, aterrorizado y confundido, se encontró cara a cara con la manifestación del poder divino. Hundidos en la incertidumbre y la desesperación, huyeron en desorden, derrotados por la mano poderosa de Dios. Fue una victoria gloriosa, una demostración palpable del poder divino sobre las fuerzas terrenales, un testimonio de la fe y la valentía que el Señor había infundido en nosotros. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Gedeón, y esta es mi historia. Después de 40 años de paz, nuevamente los israelitas hicimos lo malo ante los ojos del Señor. Nos apartamos de sus mandamientos y nos entregamos a la idolatría, adorando a dioses falsos y olvidando al Dios que nos había librado de la esclavitud en Egipto. La maldad se extendió por toda la tierra, corrompiendo los corazones de nuestro pueblo y atrayendo la ira divina sobre nosotros. En medio de esta decadencia espiritual, los madianitas se alzaron como un azote sobre Israel. Como aves de rapiña, descendían sobre nosotros una y otra vez, voraces y despiadados, como un azote enviado desde el mismísimo abismo. Cada vez que sus hordas invasoras se cernían sobre nuestras tierras, una sombra de terror y desolación caía sobre nuestro pueblo. Nuestras cosechas, que representaban el fruto de nuestro trabajo y el sustento de nuestras familias, eran arrancadas de nuestras manos por la fuerza brutal de aquellos que solo buscaban nuestra ruina. Cada vez que las huestes madianitas descendían sobre nosotros, era como si el corazón mismo de Israel fuera desgarrado, dejándonos en la oscuridad más profunda, sin luz ni consuelo. Durante 7 años, su presencia era como una plaga, saqueando nuestras cosechas y dejándonos en la desesperación. Cada incursión de los madianitas era un recordatorio amargo de nuestra debilidad y una llamada de atención del juicio divino que caía sobre nosotros. En mi humilde morada, entre los campos de trigo de la tribu de Manasés, sentía el peso de la opresión y la sombra de la desesperanza que se cernía sobre nuestro pueblo. Las lágrimas de mi gente regaban la tierra,
y sus ruegos subían como incienso hacia el cielo, implorando la misericordia de Dios en medio de nuestra aflicción. Recuerdo vívidamente cómo, en medio de esta oscuridad, el clamor del pueblo se elevaba hacia el cielo, implorando la intervención divina. Fue entonces cuando el Señor envió a un profeta para advertirnos sobre nuestra desobediencia y recordarnos nuestra alianza con Él. Sus palabras resonaban en lo más profundo de mi ser, como un eco de verdad que no podía ignorar. Pero a pesar de estas advertencias celestiales, la obstinación persistía en los corazones del pueblo, y la sombra de la opresión seguía pesando sobre nosotros. En medio de la desesperación, me encontraba entre aquellos que anhelaban una esperanza, una luz en la oscuridad que nos rodeaba. Sin saberlo, estaba a punto de ser llamado a una misión que cambiaría el curso de la historia de Israel. Fue en este tiempo de tinieblas cuando el Señor me llamó a mí, Gedeón, hijo de Joás, de la familia de Abiezer. Yo estaba trillando trigo en el lagar, tratando de asegurar algo de alimento para mi familia en medio de la devastación causada por los madianitas, cuando un ángel del Señor se me apareció. Su presencia irradiaba una luz divina que llenaba el lugar de reverencia y temor. «El Señor está contigo, valiente guerrero», resonaron las palabras del ángel, cada sílaba cargada de una fuerza que penetró hasta lo más profundo de mi ser. Me sentí abrumado por su mensaje, por la idea de que el Todopoderoso, en su infinita sabiduría, había fijado sus ojos en mí, un simple agricultor de la tribu de Manasés. Pero en medio de mi asombro, la semilla de la duda germinó en mi corazón. ¿Cómo podía ser yo un valiente guerrero, cuando mis manos estaban manchadas con el polvo del trigo y mi espada era una herramienta de labranza? ¿Cómo podía enfrentarme a los madianitas, cuyas filas eran como un mar implacable, cuando me sentía tan débil y desamparado? Sin embargo, el ángel del Señor no dejó espacio para la incertidumbre. «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas», declaró con autoridad divina. Sus palabras resonaron en mi alma como un eco de verdad inquebrantable, infundiendo un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Aunque la tarea que se me encomendaba era abrumadora, comprendí que no estaría solo en esta empresa. El ángel me aseguró que el Señor mismo estaría conmigo en cada paso del camino, infundiendo fortaleza en mi debilidad y guía en mi confusión. Lleno de temor y asombro, me postré en el suelo, rendido ante la majestad del Señor. Con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de reverencia, adoré al Dios que había escuchado los clamores de su pueblo y había visto su aflicción. En ese momento, estaba enfrentando una gran duda sobre mi capacidad para salvar a Israel de los madianitas. El Señor me aseguró diciendo: «Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Esta promesa fue fundamental para mí, ya que yo, Gedeón, me sentía el menor en mi familia, que era la más pobre en Manasés. Para confirmar que realmente era Dios quien hablaba conmigo, le pedí una señal. Preparé una ofrenda de carne y panes sin levadura, colocándolos sobre una roca como me indicó. Entonces, el ángel del Señor tocó la ofrenda con la punta de su bastón, y fuego surgió de la roca, consumiendo la ofrenda. Tras este milagro, el ángel desapareció, y me di cuenta verdaderamente de que había estado en presencia del Señor. A pesar de haber visto este milagro, la magnitud de la tarea que tenía por delante me llenaba de temor. Esa misma noche, el Señor me dio una prueba más de su poder y misión para mí. Me ordenó derribar el altar de Baal que pertenecía a mi padre y cortar la imagen de Asera que estaba junto a él. Luego, debía construir un altar adecuado al Señor en la cima de esta fortaleza, usando la madera de Aserá para ofrecer un holocausto con un toro joven. Tomé 10 de mis siervos y realicé esto en la noche, porque tenía miedo de la reacción de mi familia y de los hombres de la ciudad si lo hacía de día. Al amanecer, cuando los hombres de la ciudad vieron el altar de Baal destruido y el nuevo altar erigido, estallaron en ira y exigieron a mi padre que me entregara para matarme. Pero mi padre, respaldándome, desafió a la gente diciendo que si Baal era realmente un dios, él podría defenderse. Así, enfrenté mi primer gran desafío en mi misión, protegido por la audacia de mi padre y la promesa de Dios. Después de los eventos en torno al altar de Baal, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente se unieron para cruzar el Jordán
y acampar en el valle de Jezreel. Fue entonces cuando el Espíritu del Señor vino sobre mí, Gedeón, y sentí un llamado a la acción. Tomé un cuerno de carnero y toqué el cuerno para convocar a los abiezeritas a seguirme. También envié mensajeros por todo Manasés, y ellos también se reunieron detrás de mí. Lo mismo hice con Aser, Zabulón y Neftalí, y todos vinieron para unirse a nosotros. A pesar de la gran respuesta de las tribus de Israel, todavía tenía dudas en mi corazón sobre si Dios verdaderamente me salvaría a mí y al pueblo de Israel. Así que le pedí a Dios otra señal. Quería una prueba clara de que Él estaría con nosotros en la batalla que se avecinaba. Colocando un vellón de lana en el suelo, le pedí a Dios que el rocío cayera solo sobre el vellón mientras todo el suelo permaneciera seco. Al amanecer siguiente, cuando apreté el vellón, llené un tazón con el agua que escurrí de él, mientras que la tierra alrededor estaba completamente seca. Sin embargo, aún necesitaba una confirmación más para disipar toda duda, así que le pedí a Dios que invirtiera la señal, que el vellón permaneciera seco mientras que el suelo alrededor estuviera mojado con el rocío. Dios, en su paciencia y bondad, cumplió también esta petición. Al día siguiente, encontré el vellón completamente seco, mientras el suelo a su alrededor estaba húmedo. Estas señales fortalecieron mi fe y me prepararon para liderar a Israel contra los madianitas, confiando plenamente en el apoyo de Dios. Después de haber recibido las señales de Dios, yo, Gedeón, y todo el ejército que se había reunido, acampamos junto a la fuente de Jarod. Los madianitas estaban al norte, en el valle cerca del monte Moré. A pesar de la fuerza numérica que parecíamos tener, Dios me dijo que el número de hombres era demasiado grande. Él no quería que Israel pudiera jactarse de haberse salvado por su propia mano. Entonces, me instruyó a decir a los hombres: cualquiera que tenga miedo o esté temeroso, que se vuelva y se aleje del monte Galaad. De los 32.000 hombres que habían venido inicialmente, 22.000 regresaron a casa, dejando solo 10.000 dispuestos a luchar. Pero aún eso era demasiado para lo que Dios tenía planeado. Me dijo que aún había demasiados hombres. Me instruyó a llevarlos al agua para ponerlos a prueba. Allí, debía observar cómo bebían el agua. Los que se agacharan para beber directamente con su boca del río, debían ser separados de aquellos que se arrodillaran para tomar el agua en sus manos y beber de ellas. De esta manera, solo 300 hombres bebieron de sus manos, estando alerta a su alrededor, mientras que el resto se inclinaba para beber directamente de la corriente. Dios entonces me dijo: con estos 300 hombres que lamieron el agua te salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. This is an ad. I hate it! An ad for crisp, refreshing Angry Orchard hard cider. That is refreshing. An ad that interrupted your podcast. I hate being interrupted! To remind you to stop being angry at me and crack open an Angry Orchard. That's a good idea. Don't get angry! Get Orchard. Angry Orchard Cider Company, LLC. AngryOrchard.com. Please drink responsibly. Angry Orchard is a hard cider with other natural flavors. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Deja ir a todos los demás a sus casas. Así, armado con un pequeño grupo comparado con el ejército madianita, me preparé para la batalla, confiando plenamente en que la victoria vendría de Dios, no por la fuerza o número de mi ejército. Con los 300 hombres que Dios había seleccionado, nos preparamos para la tarea que teníamos por delante. Los otros hombres regresaron a sus casas, pero nos dejaron sus provisiones y trompetas. Estábamos armados no solo con las armas comunes, sino también con trompetas, una herramienta inusual para un ejército. Esa misma noche, Dios me dijo que bajara al campamento madianita, porque Él lo había entregado en mis manos. Sin embargo, si todavía tenía miedo de atacar, podía bajar primero con mi siervo Pura para escuchar lo que decían, y después de eso, estaría animado para atacar el campamento. Seguí el consejo de Dios y bajé al borde del campamento enemigo.
en el campamento madianita, escuché a dos hombres hablar. Uno contaba a su compañero un sueño que había tenido, en el que un pan de cebada rodaba hacia el campamento de Madián y golpeaba una tienda, causando que se volcara y colapsara. Su compañero respondió, interpretando ese sueño como un mal augurio. Significaba que Dios había entregado a Madián y todo el campamento en manos de Gedeón, el hijo de Joás, un hombre de Israel. Al oír esta interpretación, mi corazón se llenó de valor. Comprendí que incluso los enemigos sabían que Dios estaba con nosotros y que ellos estaban destinados a ser derrotados. Esta confirmación divina a través del sueño enemigo me animó enormemente y me preparó para llevar a cabo el plan que Dios había establecido para nosotros. Con este nuevo aliento, regresé a nuestro campamento, listo para liderar a mis 300 hombres en un ataque que sería recordado por su audacia y la clara intervención de Dios. Animado por lo que había escuchado en el campamento madianita, regresé al campamento de Israel y desperté a mis 300 hombres. Les dije con firmeza, levántense, porque el Señor ha entregado en nuestras manos el campamento de Madián. Inmediatamente, organizamos nuestro ataque. Nos dividimos en 3 grupos y rodeamos el campamento. Cada uno de mis 300 hombres estaba equipado con una trompeta, una antorcha oculta bajo un jarro y, por supuesto, su propia espada. En medio de la noche profunda, todos en posición y esperando mi señal, el silencio preludiaba la tormenta que estábamos a punto de desatar. Al mismo tiempo, en una señal coordinada, todos los hombres tocaron sus trompetas. El sonido de 300 trompetas resonando en la noche debió haber sido ensordecedor y aterrador. Justo después de tocar las trompetas, rompimos los jarros, revelando de repente las antorchas encendidas. Esto creó una visión impactante. Parecía que un ejército enorme y brillante había cercado completamente el campamento madianita. Mientras el sonido de las trompetas continuaba y las luces de las antorchas iluminaban la noche, todos gritamos a pleno pulmón, «¡Espada del Señor y de Gedeón!». Este grito no solo servía para identificarnos como fuerza atacante, sino también para sembrar el terror psicológico, pues los madianitas estaban ya aterrados por el sueño premonitorio que habían discutido entre ellos. Confundidos y aterrorizados por el ruido, la luz y nuestro grito de batalla, los madianitas comenzaron a luchar entre ellos en el pánico. Algunos pensaban que estaban siendo atacados por un enorme ejército, y en la oscuridad no podían ver que solo éramos 300. Esta táctica aprovechaba el caos y la desorientación para que se infligieran daño entre ellos mismos, sin que nosotros tuviéramos que luchar en combate cuerpo a cuerpo. El caos era completo, y mientras continuábamos haciendo sonar las trompetas y sosteniendo nuestras antorchas en alto, el enemigo se desmoronaba bajo el peso de su propio miedo y confusión. Este fue el punto de inflexión en la batalla, que nos llevó a una victoria milagrosa con mínimas bajas de nuestra parte, todo gracias a la guía divina y una estrategia audaz que transformó nuestras limitaciones en nuestras mayores fortalezas. Viendo el éxito de nuestro ataque inicial, envié mensajeros a todo Efraín, pidiéndoles que bajaran a cortar las retiradas de los madianitas hacia el Jordán. Los efraimitas capturaron con éxito los vados del Jordán hasta Bet Bará, incluso capturando a 2 príncipes de Madián, Oreb y Zeeb. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb. Luego llevaron las cabezas de Oreb y Zeeb a mí, a través del Jordán, confirmando su victoria. Este fue un momento decisivo en la batalla contra los madianitas, marcado por la estrategia divinamente inspirada y el valor excepcional de los hombres que lideré. Confiando en el Señor y usando tácticas poco convencionales, conseguimos una victoria espectacular sobre nuestros enemigos con un pequeño grupo de hombres fieles. Finalmente, confronté a Zeba y Zalmuna sobre un asunto personal y doloroso: el asesinato de mis propios hermanos en Tabor. Los reyes madianitas admitieron que ellos mismos habían matado a mis hermanos. Esta confesión me llevó a tomar justicia por mis propias manos. En un acto de retribución directa, los ejecuté, no solo como acto de venganza personal, sino también como un acto simbólico de justicia y cierre para las atrocidades cometidas contra mi familia y mi gente. Esta serie de eventos no solo consolidó nuestra victoria sobre Madián, sino que también estableció un precedente sobre la lealtad y las consecuencias de la traición o falta de apoyo entre las tribus de Israel. Después de nuestra victoria sobre los madianitas,
y la ejecución de sus reyes, los israelitas me ofrecieron un significativo honor. Me pidieron que gobernara sobre ellos como rey, diciendo: «Gobierna sobre nosotros, tú, y después de ti tu hijo, y el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián». A pesar de la tentación que este ofrecimiento pudo haber representado, rechacé la propuesta de la realeza. Mi respuesta fue clara: no gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará sobre vosotros. El Señor gobernará sobre vosotros. Mi intención era mantener la fe y la lealtad de Israel dirigidas hacia Dios, no hacia un monarca humano. A pesar de mi rechazo al trono, pedí a los israelitas una ofrenda de los despojos de guerra. Les solicité que cada uno me diera un pendiente de oro de su botín, ya que los madianitas a menudo llevaban pendientes de oro. Los israelitas accedieron con gusto a esta petición y, utilizando una manta, recogieron y me entregaron los pendientes, sumando un total de cerca de 1.700 siclos de oro, además de otras joyas, collares y vestiduras púrpuras que habían pertenecido a los reyes de Madián. Con este oro hice un efod, un objeto religioso que tradicionalmente era usado por los sacerdotes en Israel. Sin embargo, mi intención de hacer algo que honrara a Dios tuvo un resultado no intencionado. El efod se colocó en mi ciudad, Ofrá, y eventualmente se convirtió en un objeto de culto. Los israelitas, desviándose de su devoción exclusiva a Dios, empezaron a idolatrar el efod, lo cual fue un giro desafortunado y una fuente de idolatría en Israel. Después de estos eventos, hubo paz en Israel durante 40 años en el resto de mi vida. Los madianitas habían sido sometidos y ya no representaban una amenaza para Israel. Tuve muchas esposas y llegué a tener 70 hijos, un claro reflejo de mi estatus y riqueza en ese tiempo. Uno de estos hijos, proveniente de mi concubina en Siquem, se llamaba Abimelec. Abimelec llegaría a ser una figura significativa después de mi muerte, ya que buscó establecer su propio gobierno, lo cual causó división y conflicto entre las tribus de Israel. Al final de mis días, fallecí y fui sepultado en la tumba de mi padre, Joás, en Ofrá, dentro del territorio de los abiezeritas. Este período de paz, sin embargo, también refleja la tendencia de Israel a caer en prácticas idólatras, a pesar de los esfuerzos de sus líderes por guiarlos hacia la adoración correcta de Dios. Mi historia, aunque marcada por la victoria y el liderazgo, también es un recordatorio de la fragilidad de la devoción humana y la facilidad con la que podemos desviarnos del camino que Dios ha establecido para nosotros. Así concluye mi historia, la de un hombre común llamado a realizar actos extraordinarios con la guía de Dios. Desde enfrentar a vastos ejércitos con solo 300 hombres hasta rechazar la corona cuando se me ofreció, mi vida es un testimonio del poder de la fe y la importancia de la obediencia a Dios. Espero que esta narración de las Escrituras les haya impactado, no solo como una historia del pasado, sino como un recordatorio de que la fe, la valentía y la humildad siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual. Les invito a seguir explorando otras historias sagradas, llenas de enseñanzas y significados que pueden impactar nuestras vidas hoy. Si encontraron valor en esta historia, no duden en darle me gusta y compartir este relato con amigos y familiares. Juntos podemos aprender y crecer a través de las ricas historias que nos han sido entregadas a lo largo de las generaciones. Continúen escuchando, compartiendo y reflexionando sobre estas poderosas historias sagradas. Bendiciones.